Hola, soy José Carlos Somoza. La verdad es que el humor y la tragedia han estado muy unidas a la literatura, puesto que son parte de la vida, y la vida es en parte lo que desea reflejar la literatura, aunque no siempre ha sido así. Fijaos que desde tiempos griegos formaban compartimentos estancos, y la tragedia iba por un lado, la comedia iba por otro. Esto acabó por completo cuando vinieron dos obras que para mí y para tantos escritores han significado tanto, ¿no? Y han influido tanto. Por un lado, El Quijote, que fijaos con su apariencia de diversión y de algunas escenas tan cómicas que tiene, es una figura trágica, es una figura tremenda que Cervantes crea para, digamos, equilibrar un poco las cosas. Y por otro lado, al otro lado, digamos, de aquella misma Europa, estaba Hamlet. Hamlet tiene una escena en la que unos sepultureros se van entregando y lanzando, como si fueran pelotas de fútbol, cráneos humanos, ¿no? Una escena cómica en una obra tan trágica como esa. Y yo recuerdo haber leído, por ejemplo, que a Voltaire aquello, que está formado en el neoclasicismo francés, a Voltaire aquello le parecía aberrante, aberrante. O sea, que en una obra como Hamlet hubiera una escena de humor en apariencia como la de los enterradores, era aberrante. Y es que el mundo estaba cambiando, la literatura estaba cambiando, se estaba fusionando una cosa con la otra. En mi obra yo he intentado esa fusión en algunas ocasiones. Yo recuerdo en La caverna de las ideas, por ejemplo, la presencia del traductor como un personaje más dentro de la obra, que tenía pues ciertas connotaciones cómicas. En Dafne desvanecida también lo intenté, y últimamente en la trilogía de la que estoy escribiendo, la última obra, en época victoriana, que es una especie como de pre-Sherlock Holmes, en la que también he introducido, está El estudio en negro y El signo de los 10, he intentado introducir el humor. Pero hay una obra mía que precisamente intentó reunir a esos dos grandes personajes de la literatura. Y es que yo me planteaba, y es una obra de teatro, la única que he escrito, y pues me trajo muchas alegrías, porque yo me planteaba qué pasaría si Shakespeare intentara llevar a escena al Quijote, ni más ni menos, ¿no? Y ya sabéis que eso ocurrió en parte, puesto que Shakespeare escribió una obra, hoy perdida, que se llama Cardenio, en la que se basa en un capítulo del Quijote. Bueno, pues en mi obra, que se llamaba Miguel Will, por Miguel de Cervantes y William Shakespeare, Shakespeare era un personaje que intentaba llevar el Quijote al escenario. ¿Cómo lo hacía? Había un gran problema. El Quijote, por un lado, era una figura noble, una figura gallarda, un caballero, y por otro tenía que ser un bufón, tenía que ser un individuo que diera risa, porque creía que los molinos eran gigantes y se metía con todo el mundo e iba haciendo toda esa serie de barrabasadas y de locuras. Y claro, en el teatro de Shakespeare o eras una cosa o eras la otra. Si querías ser admitido como caballero, tenías que tener, pues, digamos, esa nobleza de caballero, y si querías ser admitido como bufón, tenían que reírse de ti. Entonces yo planteé Miguel Will desde ese punto de vista, y la verdad es que fue un experimento gracioso, fue un experimento divertido. Yo creo que es la obra más divertida que escribí, y me hizo pensar que si quieres buscar humor y tragedia, piensa en el teatro. La cara de risa, la cara triste, es en el fondo parte de la vida y parte de la literatura.